Hola a todos, seguimos con nuestro curso de Arduino y concretamente con las estructuras de control. En este vídeo vamos a ver la estructura switch case. Te recuerdo que en el vídeo anterior explicamos la estructura if, else, else if. Si necesitas ver este vídeo te dejo un enlace en la parte superior derecha de la pantalla. Bueno, vamos a continuar con la estructura switch case. ¿Para qué sirve este tipo de estructura? Pues muy sencillo, nos permite controlar el flujo del programa, es decir, que se ejecute un código u otro en función de una variable, que va a ser de tipo int o de tipo char, pero finalmente va a ser un número. En función del número que tenga esa variable, se ejecutará un caso u otro. Por ejemplo, yo aquí he puesto switch y entre paréntesis pongo el nombre de mi variable. Vamos a suponer que se llama variable. Si variable es igual a 1, se ejecutará este código que he puesto aquí. Si variable es igual a 2, se ejecutará este código que he puesto aquí. Y así sucesivamente con todos los casos que yo quiera poner. Además, puedo especificar el caso default, el caso por defecto. Si no se da ninguno de los casos anteriores, se ejecutaría el código que escriba yo justo después de default : Este caso es opcional, si no lo escribes no pasa nada, pero es un complemento, es decir, yo puedo especificar qué pasa si no se da ninguno de los casos anteriores. Habrás observado que aparece también una palabra que es break. ¿Y para qué sirve esa palabra? Pues esta palabra lo que hace es que una vez que se ha dado una coincidencia y se ha ejecutado un código, que pueda interrumpir el switch y salir de esta función, para que no se ejecuten el resto de casos. Si tú no pones break, lo que sucede es lo siguiente. Una vez que encuentra una coincidencia, ejecuta el código para ese caso y el resto de códigos hasta que encuentre un break. No te preocupes ahora por el break porque lo vamos a explicar con detalle más tarde. Pero antes quería decirte que una de las ventajas que tiene la estructura switch case es que puedes poner muchísimos casos, de tal manera que la programación es bastante limpia y bastante clara. Si quisieras hacer esto con una estructura de tipo if, tendrías que estar poniendo todo el rato if, else if, else if, else if y especificando los casos, pero con una estructura switch se ve bastante claro. Además te permite hacer más cosas gracias a esto del break que te he contado, porque si lo quitas se pueden ejecutar varios casos a la vez. Pero bueno, vamos a centrarnos con lo básico. Aquí tenemos diferentes casos, en este caso ya he puesto 4 casos, y si no, el caso por defecto si no se da ninguno de los anteriores. Por supuesto, con este tipo de estructuras también puedes utilizar valores negativos, no todos tienen por qué ser positivos. Fíjate que aquí ya he puesto -1, 0, 1, 2, pero podía haber puesto los valores que yo quisiera dentro, lógicamente, de los valores máximos y mínimos que puedes poner con las variables de tipo int o de tipo char, según la que estés utilizando. Pero otra cosa que es genial de las estructuras tipo switch case es lo que te voy a explicar ahora, que es que puedes utilizar rangos, es decir, no solamente un valor, sino un rango. Por ejemplo, si el valor de la variable está entre 1 y 4, ejecuta este código. Si en vez de estar entre 1 y 4 está entre 5 y 6, ejecuta este código. Si el valor está entre 7 u 8, ejecuta este código. Si está entre 9 o 10, ejecuta este otro. Y si no se da ningún caso de los anteriores, el caso default. Fíjate que para especificar un rango ponemos case, el primer número del rango, un espacio, puntos suspensivos, un espacio y el último número de ese rango. A partir de ahí, si la variable tiene el valor 1, 2, 3 o 4 en este caso, ejecutaría este código. Es decir, cualquier numerito dentro del rango que hemos especificado. Vamos a ver algunas aplicaciones de uso de las estructuras switch case. Empiezo con este primer ejemplo que es muy sencillo. Simplemente pido un número al usuario a través del monitor en serie y en función del número que haya puesto, muestro un mensajito diciendo que ha marcado el caso 1, el caso 2, el caso 3, el caso 4 o alguna opción que es incorrecta. Como puedes observar en la función setup, simplemente inicio la comunicación con el monitor en serie y después en la función loop lo primero que hago es pedir un número al usuario y almacenarlo en una variable de tipo int que se llama opción. Si no tienes claro cómo mostrar mensajes a través del monitor en serie, que es esto que tienes aquí, te recomiendo que veas el vídeo que te voy a poner en la parte superior de la pantalla. Igualmente, si no sabes cómo pedir un número al usuario, también te voy a recomendar que veas el vídeo que te dejo ahora en la parte superior de la pantalla. De esta forma puedes ver cómo se hace eso y después volver a este vídeo, porque en este vídeo lo que nos interesa es esta parte de aquí, cómo funciona la estructura switch case. Entonces, como me interesa eso, lo que voy a hacer es poner esto más grande y me voy a centrar con la parte de la estructura switch case, que es esta de aquí. Fijaros que voy a cumplir la sintaxis a rajatabla. Pongo switch, entre paréntesis pongo el nombre de mi variable. En este caso la variable se llama opción. Abro una llave y voy especificando los casos. Y aquí pongo case 1, 2 puntos. Si se da el caso de que la variable opción sea 1, quiero que se ejecute esto. Serial.println caso 1.
Y una vez que pase esto, break, sal del switch y para afuera. No ejecutes el resto de casos. Si en vez de ser 1 es 2, quiero que ejecutes esto de aquí. Serial.println, caso 2. Nuevamente break y sales del switch. Si la variable opción es igual a 3, que me muestre caso 3. Si la variable es 4, muestra el mensaje de caso 4 en el monitor en serie. Y si no se da ningún caso de los anteriores, dime que la opción es incorrecta. Aquí cierro con una llave el switch este que he abierto aquí. Y aquí lo único que hago es dejar una línea en blanco para que no se me vayan mezclando los mensajes de una ejecución a otra, de una pasada a otra. Vale, vamos a ejecutar el programa, pero antes voy a poner el monitor en serie un poquito más grande para que aparezca todo el mensaje. Voy a darle a iniciar simulación y efectivamente lo primero que hace es pedirme que seleccione un número, que lo he puesto en esta parte de aquí. Ahora espera hasta que yo introduzca un número, en este caso voy a poner el 1 y le doy a enviar o pulso intro. Fíjate lo que va a pasar. Como el número que he introducido es 1, se ejecuta el caso 1. Llega aquí y con el break salta. Ahora, ¿cuál quiero introducir? Pues voy a poner, por ejemplo, el caso 3. Le doy al intro y se ejecuta esto de caso 3. Si yo quiero poner, por ejemplo, el caso 2, se ejecuta el caso 2. Y si pongo, por ejemplo, el caso 4, pues me mostrará el mensaje del caso 4. ¿Y qué pasa si pongo, por ejemplo, el caso 150? Pues lo que sucede es que aparece el mensaje de opción incorrecta. ¿Por qué? Porque en nuestra estructura switch case que tengo aquí, yo he implementado el caso 1, el 2, el 3, el 4 y el default, el caso por defecto si no se da ninguno de los anteriores. Como 150 no es ninguno de los anteriores, se ejecuta este caso, muestra opción incorrecta y a través del break sale. Con lo cual nuestra estructura switch case funciona perfectamente. Hombre, lo lógico sería que en vez de mostrar este mensajito de caso 1, caso 2, caso 3 o caso 4, que el programa hiciera algo más interesante, no sé, encender una bombilla, encender un motor, apagarlo, ese tipo de cosas, ¿vale? Pero te estoy enseñando lo básico para que tú sepas utilizar la estructura switch case. Lógicamente tú aquí pondrás algo más útil que lo que estoy haciendo yo, ¿vale? Déjame enseñarte ahora qué sucede si yo quito los breaks. Vamos a verlo. Voy a quitar, por ejemplo, aquí este break y vamos a ejecutarlo ahora. Voy a borrar el monitor en serie y vamos a ejecutarlo. Y ahora cuando me pida un número voy a poner 1 y fíjate lo que va a pasar. Voy a darle al 1 y a ver qué pasa. Uy, me sale caso 1 y caso 2. ¿Por qué? Porque una vez que encuentra una coincidencia, en este caso opción es 1, ejecuta el código para ese caso y todos los casos siguientes hasta que encuentre un break, ¿vale? Ejecuta este caso, por eso aparece el mensaje de caso 2 y cuando llega al break salta. No ejecuta ni el 3 ni el 4. Pero fíjate, voy a parar la simulación, que si yo quitara aquí este caso, este break, al ejecutarlo, voy a borrar primero el monitor en serie, fijaros lo que va a pasar ahora. Ahora me dice selecciono un número, pongo el 1 y ahora los mensajes que me va a mostrar son los siguientes. Caso 1, caso 2, caso 3 y ya el caso 4 no. ¿Por qué? Porque aquí había un break. ¿Entendéis ahora para qué sirve el break? Simplemente fuerza que se salga del switch y no se sigan ejecutando el resto de casos. Voy a mostrarte otro ejemplo, por ejemplo, en el que el caso 1 sí que tiene break, el caso 2 no, el 3 tampoco, el 4 tampoco. Vamos a ejecutar esto a ver qué pasa. Borro el monitor en serie, le doy y vas a ver, si pongo 1, pues me muestra solamente el caso 1 y como encuentra un break, sale. Si ahora yo pusiera un 2, fíjate lo que sucede. Ejecuta el caso 2 porque ha encontrado una coincidencia aquí, pero como no hay break, también ejecuta el caso 3, como no hay break, también ejecuta el caso 4 y como no hay break, también ejecuta la opción por defecto. Aquí sí que hay un break, salta, ¿vale? Fíjate como con el caso 1 solamente ha ejecutado 1 porque estaba el break, pero con el caso 2 ha ejecutado el resto de casos ya que no hay ningún break, ¿de acuerdo? Con un código similar al que te acabo de mostrar en el ejemplo, podrías hacer el típico menú con una serie de opciones que te permite ejecutar diferentes cosas, ¿vale? Ejecutar diferentes acciones con Arduino. Pero el caso concreto de hacer un menú y ejecutar diferentes cosas lo voy a explicar en un vídeo aparte, pero es una aplicación directa de lo que te acabo de explicar en el primer ejemplo de estructura switch case. Vamos a ver ahora un segundo ejemplo de estructura switch case, pero en este caso vamos a trabajar con rangos. Lo que vamos a hacer es pedir una nota al usuario, es decir, introduzca la nota de un alumno. El usuario introducirá un número y en función del número que haya introducido el usuario, vamos a mostrar nota insuficiente, suficiente o bien, notable, excelente o que hay un error con la nota.
Nuevamente, la primera parte del programa es pedir un número al usuario, con lo cual esto no te lo voy a explicar porque ya lo hemos explicado en vídeos anteriores, y vamos a centrarnos en la estructura switch case. En este caso tenemos dentro de la variable nota el número que ha introducido el usuario. Y fíjate lo que hago ahora. La estructura es igual que antes, switch, el valor de la variable entre paréntesis, abrimos una llave y a continuación especificamos los casos. Solo que esta vez en vez de poner case 1, case 2, case 3, ponemos rangos. Case, el numerito, espacio, 3 puntos suspensivos, y el otro numerito, el inicio del rango y el final del rango, ¿vale? En este caso yo voy a poner que de 0 a 4 ejecute este código, nota insuficiente, y a continuación break para que no se ejecuten el resto de casos. De 5 a 6 que aparezca suficiente bien, de 7 a 8 que aparezca notable y de 9 a 10 que aparezca excelente. Si no coincide la nota con ninguno de estos valores especificados en los rangos, dime que hay un error en la nota. Pues vamos a ver cómo funciona. Voy a darle a iniciar simulación, voy a abrir el monitor en serie, ahí está, voy a ponerlo un poquito más grande y vamos a empezar a probar. Voy a subir el código un poquito para que se vea mejor. A ver, ahí está, más o menos. Venga, vamos a empezar a poner notas. Por ejemplo, un 1, ¿qué pasa? Insuficiente, un 0, insuficiente, un 4, insuficiente. Si pongo un 5, ya me aparece suficiente, ¿lo veis? Si pongo un 6, también, porque estoy en este caso de aquí ahora. En los casos anteriores que he puesto del 0 al 4, el 0, el 1, el 2, me aparece nota insuficiente. Si pusiera el 3, ¿qué caso se ejecuta? Pues nuevamente este de aquí, de 0 a 4, insuficiente. Como he puesto un 3, voy a poner ahora un 7. Si pongo un 7, debería ejecutarse este caso de aquí, efectivamente, nota notable. Vale, vamos a poner un 8. Nota notable, perfecto. Voy a poner un 9. Ahora aparece excelente. Voy a poner un 10. Y voy a poner cualquier otro valor que no esté especificado a ver si se ejecuta el caso por defecto. Por ejemplo, menos 5. Error con la nota, ¿lo veis? Y si pongo, por ejemplo, 11, también me va a decir error con la nota. Y si pongo 1500, también me va a salir error con la nota. ¿De acuerdo? De esta forma hemos utilizado la estructura switch case para ejecutar códigos diferentes en función de un rango de valores. Fíjate que en este ejemplo cada case lleva su break en el mismo caso, ¿vale? Para que no se ejecuten dos líneas diferentes, ya que si tiene un insuficiente no tiene un bien, y si tiene un bien no tiene un notable, ¿vale? No tiene sentido que aparezcan dos notas diferentes. Por eso cada caso va con su break correspondiente, para que salga del switch y no siga ejecutando el resto de casos. Bueno, pues eso es todo. Ya sabes utilizar estructuras switch case y estoy seguro que las vas a utilizar en tus proyectos de Arduino. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y te espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima.